¿Qué pasaría si el dolor más profundo de tu vida se convirtiera en el mayor legado que pudieras dejarle al mundo? Hoy conocerás la verdadera historia de un hombre sencillo, dueño de una fortuna invisible a los ojos de quienes solo ven las apariencias. Un padre que, ante la muerte de su hija, hizo una promesa que muchos considerarían imposible: transformar su dolor en un hospital que salvaría miles de vidas. Prepárate para caminar entre el frío mármol del desprecio y los cálidos pasillos de la esperanza, porque cuando un niño cree, ni siquiera la muerte puede detenerlo. Presta atención. En algún momento de este video, el símbolo de nuestro canal parpadeará en la pantalla. Si lo encuentras, anota el minuto y el segundo. Elige una fruta al azar y escríbela en los comentarios. El día 1 de cada mes podría ser elegido para que tu historia se cuente aquí. Nadie en aquella sala de exposición de mármol blanco podría imaginar el peso que aquel hombre cargaba al entrar. Don Miguel Herrera. No tenía prisa, pero tampoco vaciló. Caminaba como si cargara décadas a cuestas, y en efecto, así era. Botas sucias del camino, una camisa sencilla que había estado demasiado tiempo expuesta al sol, un sombrero mugriento por el polvo del campo. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran sus ojos, hundidos, silenciosos, con un dolor antiguo e incesante. Miraba a su alrededor como si entrara en otro mundo, donde los coches brillaban más que las personas. Y aún sin decir nada, ya lo estaban juzgando. Los vendedores se miraban entre sí como si detectaran un fallo en el sistema. Alguien así no debería estar allí. Miguel lo sabía. Siempre había sabido cuándo lo menospreciaban. No era nuevo para él. Desde su juventud, cuando iba a vender al mercado de la ciudad con las manos aún sucias, conocía esa mirada de desdén. Pero ahora era diferente. Ya no era un joven intentando demostrar su valía. Era un padre intentando cumplir una promesa, la más importante de todas. La imagen de su hija. Aquella noche aún lo perseguía como una sombra, sus ojos brillando en la penumbra de la habitación del hospital, su voz débil pero decidida. «Si no vuelvo, ¿me prometes que construirás el hospital?», prometió. «Y las promesas hechas a una hija que nunca más te abrazará son inquebrantables». Miguel no fue directo al mostrador. Caminó lentamente entre los autos, deteniéndose frente a uno de los modelos que ya conocía de las hojas de cálculo de la granja. Era un Actros, pesado, potente, ideal. Para largas distancias, justo lo que necesitaba. Pasó la mano por la carrocería como si evaluara algo más que una máquina. Allí veía el futuro del hospital, porque cada grano de maíz cosechado, cada aguacate exportado, todo pasaría por uno de esos camiones. Hizo los cálculos, sabía cuánto rendiría. 15 unidades serían suficientes para sostener el inicio de la construcción. 15 camiones. Esa era la cifra que había escrito a mano en un cuaderno desgastado, donde su hija antes había dibujado corazones y caritas felices junto a cálculos sencillos. Cuando se acercó el primer vendedor, su actitud era educada, pero su mirada escéptica. «¿Busca algo específico, señor?», preguntó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Miguel respondió con firmeza y calma. 15 camionetas, en efectivo. El silencio que siguió fue incómodo, como si acabara de contar un chiste que nadie entendía. El vendedor arqueó las cejas, soltó una risa contenida y le pidió que esperara un momento. Miguel no se movió. Ya sabía lo que venía. Minutos después se acercaron dos gerentes, uno con una tableta en la mano, y empezaron a hacer demasiadas preguntas y a escuchar muy poco. Le preguntaron dónde trabajaba, si estaba seguro del modelo, si entendía que no era una camioneta cualquiera. Anduvieron con rodeos, ofrecieron otras opciones e intentaron forzar las condiciones del leasing. Y mientras tanto, se dio cuenta, no creían que tuviera el dinero, ni siquiera que fuera quien decía ser. Don Miguel intentó no inmutarse, pero era difícil.
Había algo en esa combinación de voces educadas y desconfianza velada que dolía más que si hubieran sido groseros. Era como si estuvieran tratando con un problema, no con una persona. Y lo peor era ver a los demás clientes mirando de reojo, susurrando, algunos incluso conteniendo la risa. Un hombre con botas sucias y olor a carretera queriendo comprar 15 Mercedes. Tenía que ser un delirio o una estafa. Uno de los gerentes le pidió sus documentos. Miguel sacó un sobre grueso de su bolsillo con recibos, contratos de exportación y, por último, extractos bancarios. Todo allí, pero nadie miró realmente. Tomaron el papel con expresión dubitativa y el mismo gerente dijo: «Tendremos que revisarlo con más cuidado. ¿Podrían esperar ahí?». Señaló un área cerca de la puerta, casi como si pidiera al guardia de seguridad que lo acompañara. Se sentó, pero no era un banco acogedor. Era una especie de sala de espera improvisada, donde rara vez se quedaba alguien. El sillón de cuero era duro, el aire acondicionado le daba directamente en la cara y desde allí podía ver a todos, pero no era visto como un igual. Se quitó el sombrero y lo apoyó en su regazo. Se pasó la mano por la cara. Pensó en su hija. Recordó la última vez que había corrido por los campos, con su vestidito blanco manchado de tierra, riendo porque había logrado escapar del médico una vez más. Estaba llena de vida, incluso con el corazón débil. Y fue ese mismo día que vio un camión como el Actros salir de la finca y dijo: «Ese va a llevar comida a los niños hambrientos, ¿verdad, papá?». Miguel dijo que sí, y ahora todo lo que hacía era por ellos, por los que aún vivían, por los que podían tener lo que María Fernanda nunca tuvo. Mientras esperaba, Miguel miró a su alrededor, fijándose en detalles que pasarían desapercibidos para cualquiera que estuviera allí por vanidad. Los relojes caros en las muñecas de los vendedores, las risas forzadas de los clientes, el sonido de los discretos aplausos al firmar un contrato. Todo parecía lejano, no porque no tuviera dinero, sino porque nada de eso significaba nada comparado con lo que había perdido. A veces, cuando su anhelo era más fuerte, quería explicarles a desconocidos quién era María Fernanda. Mostrarles una foto, contarles sobre los dibujos que hacía, cómo creía que los camiones tenían corazón y que cada uno podría salvar a un niño si tan solo supiera a dónde ir. Pero se tragó el impulso. Esto era suyo, y en cierto modo solo suyo. Un empleado más joven se acercó y por primera vez alguien le habló de forma diferente. No había ironía en su rostro. Quizás solo era cortesía, quizás genuina curiosidad. Le preguntó si quería agua. Él declinó cortésmente. Ella dudó, como si quisiera decir algo, pero regresó al mostrador. Minutos después apareció un nuevo gerente, con una sonrisa forzada y la misma forma de hablar disimulada y educada de siempre. «Desafortunadamente, señor, su propuesta necesita más trámites. Podemos reprogramarla para otro día». Miguel se levantó lentamente, recogió los papeles y por un instante miró al hombre a los ojos. No con ira, sino con un dolor que no necesitaba palabras. No gritó, no protestó, no armó un escándalo. Simplemente dijo: «Vine a cumplir una promesa». El gerente no pareció entender, y quizás nunca lo entendería. Miguel volvió a mirar el camión expuesto en el centro de la sala y antes de irse dejó una foto doblada sobre la mesa. María Fernanda sonriendo, con una mano sosteniendo una muñeca de trapo y el otro brazo lleno de pulseras de hospital. Afuera, el calor de la tarde en la Ciudad de México era intenso. Miguel se detuvo un momento en la acera, como si necesitara respirar algo más puro que el aire acondicionado de aquella tienda llena de promesas vacías. El ruido de los coches, las bocinas, la gente corriendo de un lado a otro, todo parecía más real que lo que había experimentado dentro. Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó el sudor de la frente.
El ranchero, un joven de confianza que lo acompañaba en sus viajes, estaba apoyado en la vieja camioneta, con aspecto preocupado. «Don Miguel, ¿cómo está?», preguntó. Miguel asintió, pero no respondió de inmediato. Sacó su celular del bolsillo, abrió su bloc de notas y marcó con el dedo una línea que había escrito días antes. «Si te humillan, sigue adelante. La promesa no es con ellos, es con ella». Caminaron hasta un sencillo restaurante cercano, donde se sentaron en 1900, una mesa al fondo. Miguel apenas probó su comida. Miraba fijamente su vaso de agua, preguntándose qué hacer. Una parte de él quería no volver jamás a ese concesionario, pero otra parte, la que había visto a su hija resucitar 3 veces en una noche, sabía que rendirse era una cobardía que no podía cometer. Llamó a su contable. Le pidió que preparara los documentos oficiales de compra y reuniera toda la información fiscal necesaria. «Volveré mañana, y si es necesario, también volveré pasado». «Mañana». El contable dudó. Intentó sugerir otro proveedor, pero Miguel lo interrumpió. «Ahí es donde empieza el hospital. La humillación también forma parte del camino». Al colgar, respiró hondo y volvió a sacar la foto de su hija del bolsillo. Sonreía con los ojos, y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, Miguel llevaba la misma ropa que el día anterior, no por terquedad ni descuido, sino por decisión propia. Así quería que lo vieran. No necesitaba un traje nuevo ni zapatos relucientes. Necesitaba que la gente lo mirara con los mismos ojos, para que luego comprendieran lo que habían ignorado. Regresó al concesionario, y la reacción fue casi idéntica a la del día anterior. Algunos empleados intercambiaron miradas, otros se escondieron tras las computadoras. Uno de ellos fue a buscar al gerente. Miguel dio un paso al frente. Le entregó la carpeta actualizada de documentos que contenía todos los comprobantes legales de la compra: montos, origen de los fondos, impuestos pagados, extractos bancarios, el CNPJ, registro de contribuyentes de Brasil, de la finca, contratos de exportación con Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Todo. Aquí están los detalles completos de la compra de las 15 unidades. En efectivo, a nombre de Hacienda Santa María, dijo con voz firme y mirada firme. El gerente no sabía dónde esconder la cara. Tomó los papeles, asintió, pidió un momento y desapareció durante más de 20 minutos. Miguel permaneció de pie todo el tiempo. No quería sentarse. Observó la sala sin prisa, sin miedo. No quería venganza, solo quería que lo trataran como a cualquier otro cliente. Pasó un hombre mayor, acompañado de su hijo con corbata. Se detuvieron frente a una camioneta. El chico miró a Miguel de arriba abajo y le susurró algo al oído a su padre. Miguel lo oyó. «Ese viejo debe estar perdido». Eso lo golpeó fuerte, pero no lo distrajo. Recordó una noche en específico, en Guadalajara, cuando María sufrió un paro cardíaco y los médicos dijeron que tal vez no sobreviviría hasta el amanecer. Pero lo hizo, y antes de quedarse dormida, incluso con los tubos llenos, susurró: «Me lo prometiste, papi». No lo olvidó, nunca lo olvidaría. El gerente regresó con otro hombre de aspecto mayor, con corbata azul oscuro y un maletín de cuero. Era el director comercial. Se presentó con una sonrisa nerviosa y estrechó la mano de Miguel con un poco más de firmeza, quizá intentando disimular su evidente incomodidad. «Señor Herrera, ya recibimos los documentos. Disculpe las molestias. Claramente hubo un malentendido». Miguel escuchó en silencio. El hombre habló durante varios minutos, intentando justificar con palabras bonitas lo que, en la práctica, era puro prejuicio. Don Miguel no lo interrumpió. Simplemente esperó a que terminara y luego dijo: «Quiero los 15 camiones, tal como los solicité ayer, sin cambios de modelo, entrega directa a la finca, y quiero los nombres que aparecen en el documento ya». El director balbuceó algo sobre plazos y disponibilidad,
Pero Miguel ya lo había consultado todo con la fábrica. Sabía lo que pedía, sabía que era posible. Solo necesitaba que dejaran de tratarlo como si no fuera una persona. Comenzó el bullicio. Sonaron los teléfonos. Los vendedores, que antes se habían escondido, ahora aparecían con sonrisas y buena voluntad. ¿Le gustaría un café, señor Herrera? ¿Le gustaría visitar el área de personalización? Podemos ofrecerle un recorrido técnico, si lo prefiere. Miguel declinó, cortésmente, pero sin perder la firmeza. No quería halagos, quería respeto. Y ahora que veían las cifras, ahora que los contratos estaban listos, todos parecían verlo como el doctor Herrera. Pero seguía siendo el mismo hombre del día anterior, sentado en un rincón fresco con una foto de su hija en el bolsillo. Cuando todo estaba casi listo, uno de los vendedores preguntó, intentando entablar conversación, ¿van a usar los camiones para transporte internacional? Miguel lo miró fijamente unos segundos y respondió con calma. Llevarán esperanza, y cada uno de ellos allanará el camino para un hospital en el interior de Jalisco. En nombre de mi hija. El silencio que siguió a la respuesta de Miguel fue más elocuente que cualquier discurso. El vendedor bajó la mirada, desconcertado, y simplemente asintió. La firma del contrato tuvo lugar en una sala privada, lejos del salón principal. No hubo regalos ni fotos en redes sociales, como solían hacer con clientes distinguidos. Miguel no pidió atención, pidió dignidad. Al terminar de firmar los documentos, recuperó la carpeta y les dio las gracias. No sonrió, no se esforzó por parecer satisfecho. Simplemente se levantó, se ajustó el sombrero y caminó hacia la salida con la misma calma con la que había entrado. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Se volvió hacia el director de ventas y le dijo con voz entrecortada pero firme: «Lo que compré hoy no fueron solo camiones, fue la oportunidad de cumplir lo que le prometí a alguien que nunca más podrá exigirme cuentas. Y todo el dinero del mundo no puede comprar eso». Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. La ciudad seguía bulliciosa con el tráfico vespertino, pero Miguel sintió un silencio en su interior. No era paz, era una especie de amargo alivio. El dolor de la pérdida seguía allí, intacto, pero había algo completo en ese momento, como si una parte de la promesa finalmente hubiera cobrado forma. El conductor lo esperaba en el mismo lugar, y en cuanto lo vio, salió del auto para abrir la puerta. Miguel asintió en agradecimiento. Dentro de la camioneta, se quitó el sombrero, lo apoyó en su regazo y dejó escapar un largo suspiro. Sacó su celular y abrió una foto de su hija tomada semanas antes de su hospitalización. Estaba tumbada en un campo de girasoles, riendo con los ojos cerrados. Así era como quería recordarla. Era gracias a ella que todo esto tenía sentido. En los días posteriores a la compra, Miguel se sumergió en el proyecto con una intensidad inigualable. Los trámites para el hospital habían estado en marcha desde antes de la cirugía de su hija, como una forma de mantener viva la esperanza, aunque nunca creyó realmente que tendría que hacerlo solo. Pero ahora era como si cada documento firmado fuera un ladrillo en el camino que María Fernanda había trazado. El terreno ya existía, donado por él mismo, en las afueras de Guadalajara. La distribución del hospital fue ajustada por un equipo que comprendió desde el principio que este no era un proyecto cualquiera, era un gesto de duelo transformado en una misión. Miguel pasaba horas revisando presupuestos, aprobando materiales, eligiendo detalles con una dedicación casi paternal. Cuando alguien le preguntaba si quería un hospital bonito, respondía: «Quiero un hospital digno, donde una niña pobre sea atendida como mi hija merece serlo». Durante la primera entrega de camiones a la granja, Miguel insistió en estar presente, no para supervisar, sino para ver con sus propios ojos cómo llegaban los vehículos, tal como tantas veces los había imaginado.
alineados, limpios, con el logo de Mercedes brillando bajo el sol de Jalisco. Pero había algo más. Cada camión llevaba una discreta calcomanía junto a su número de identificación, para María Fernanda. La hizo colocar sin avisar a nadie. Ni siquiera los conductores lo sabían. Algunos empleados se conmovieron. Otros simplemente la respetaron en silencio. Miguel tocó cada camión como si tocara un altar, porque eso era lo que eran ahora, instrumentos de fe en el amor de un padre, de fe en la idea de que, incluso en una tierra dura, una promesa hecha con el corazón puede florecer. Mientras el último camión arrancaba para cargar, observó la nube de polvo que se levantaba y pensó, a ella le habría gustado ver eso. Con el hospital en construcción y los camiones funcionando día y noche para mantener las exportaciones, Miguel apenas descansaba. Dormía poco, comía aún menos, pero nadie se atrevía a decirle que debía parar. Todos a su alrededor entendían, aunque en silencio, que eso era lo que lo impulsaba a seguir adelante. A veces pasaba horas solo en la obra, sentado en una silla de plástico bajo el sol abrasador, observando el progreso. No estaba directamente involucrado con el hormigón ni con los ingenieros, pero quería estar allí. Quería ver cómo se colocaba cada ladrillo. A veces tomaba el cuaderno de su hija y lo hojeaba, como si sus dibujos de la infancia fueran instrucciones. En 1900, una página. Había una casita con una cruz en el tejado y varios niños sonrientes alrededor. En la parte superior del dibujo, escrito con letra temblorosa de niño, aquí los médicos no dirán, no hay nada más que hacer. Una tarde, mientras supervisaba el montaje de la estructura metálica de la sala de pediatría, uno de los trabajadores se acercó tímidamente. Era un joven de aspecto cansado, con la mirada hundida de quien ha vivido más de lo que le corresponde. Dijo, «Señor, disculpe la pregunta, pero ¿por qué hace esto? Hay gente que ni siquiera cuida de su propia familia». Miguel tardó un momento en responder. Miró al suelo unos segundos. Luego miró al joven y dijo, «Porque no pude salvarla, pero quizá pueda salvar a otros». El trabajador asintió. Tragó saliva con dificultad y volvió a trabajar sin decir nada más. Pero a partir de ese momento, la mirada que él y muchos otros le dedicaron a Miguel cambió. Ya no era solo respeto, era algo más profundo, como si, al comprender el dolor tras la construcción, también empezaran a cargar con una parte de él, y eso hizo que todo fuera más real. El día que empezaron a pintar las paredes, Miguel trajo consigo una caja de cartón llena de las pertenencias de María Fernanda. Lo había guardado todo. El estetoscopio de juguete que usaba para examinar a las gallinas de la granja, sus cuadernos de dibujo, las pulseras de colores que ella misma hacía, una blusa pequeña que olía a talco. No fue fácil abrir esa caja. Solo lo hacía en Minnesantem, momentos muy puntuales, como si visitara un altar sagrado. Entró en el ala donde estarían las habitaciones y sacó uno de los dibujos. Era de una niña de pelo rizado, sosteniendo una muñeca y sonriendo. Se lo entregó al pintor y le pidió que hiciera un mural con él. El hombre dudó, pero accedió. Días después, cuando el cuadro estuvo terminado, Miguel se acercó y lo contempló en silencio. Fue como si, por un instante, María volviera a estar allí, y no supo si sonreír o llorar. La noticia de la construcción del hospital comenzó a difundirse. Primero por las zonas rurales, luego por las redes sociales y finalmente por los medios locales. Lo que llamó la atención no fue solo que un productor agrícola financiara un proyecto de tal envergadura, sino el motivo detrás de él. El nombre Hospital María Fernanda empezó a aparecer en los titulares y con él la historia de una niña de 8 años que soñaba con salvar vidas, incluso mientras se enfrentaba a la muerte. Miguel rechazó las entrevistas.
Pero el equipo de comunicaciones de la ciudad le pidió permiso para publicar imágenes de la construcción y hablar sobre el proyecto. Aceptó con una condición: nada de vanidad, mostrar la misión, no al hombre. Cuando la noticia se emitió, miles de personas comentaron, enviaron mensajes y ofrecieron ayuda. Miguel la leyó toda, e incluso sin responder a nadie, sintió que algo comenzaba a crecer allí, algo más grande que él mismo, más grande que el dolor. Un día, Miguel recibió una carta, manuscrita de una madre de Oaxaca. Le contaba que a su hijo de 3 años le habían diagnosticado una afección cardíaca similar a la de María Fernanda. Dijo que ni siquiera tenía dinero para los medicamentos más básicos, y mucho menos para una cirugía. Pero también dijo que, al ver la historia del hospital, lloró de esperanza. Si un padre pudo transformar su dolor en algo así, quizás mi hijo aún tenga una oportunidad, concluía la carta. Miguel leyó ese papel más de una docena de veces. Lo guardó en el mismo sobre donde guardaba las últimas notas de su hija. Lo confirmaba: el hospital no era un capricho, no era un símbolo de duelo. Era un faro para padres como él, que lo habían perdido todo o que aún podrían perderlo. Era una oportunidad para evitar que otras familias sintieran lo que él sintió en esa fría habitación de hospital, con las alarmas a todo volumen y el corazón de su hija deteniéndose. La construcción avanzaba a un ritmo sorprendente. Los comerciantes locales comenzaron a hacer donaciones. Una empresa de suministros hospitalarios prometió equipar los quirófanos. Una multinacional alimentaria ofreció asistencia nutricional gratuita a los pacientes. Miguel agradeció a todos, pero siempre mantuvo la distancia. No quería subir al escenario, no quería dar un discurso. Su trabajo se hacía en silencio. Un día, mientras caminaba por uno de los pasillos casi terminados, escuchó a uno de los ingenieros hablar por teléfono. Sí, se ve precioso. Es como si todavía estuviera aquí. Miguel se detuvo, miró hacia atrás. Ella se dio cuenta de que la había oído, se avergonzó e intentó explicarse, pero él solo asintió, sin decir nada. En el fondo, eso era todo. En cada pared construida, en cada habitación pintada, en cada detalle cuidadosamente pensado, estaba la presencia invisible de María Fernanda. Y nadie podía arrebatárselo. La fecha de inauguración se fijó para el mismo día en que María Fernanda cumpliría 9 años. Miguel no lo eligió por casualidad. Quería que fuera el cumpleaños más bonito de su vida, incluso sin ella allí para soplar las velas. Cuando se lo contó a los médicos que serían los primeros voluntarios del hospital, algunos se emocionaron sinceramente. Uno de ellos, un reconocido cardiólogo de la UNAM, comentó que nunca había visto un proyecto con semejante propósito. Normalmente, cuando alguien construye algo así, hay otro interés detrás. Aquí no. Aquí es como si el dolor se hubiera convertido en cemento. Miguel no respondió, solo asintió. En los días previos a la inauguración, apenas durmió. Examinó cada detalle, desde el acabado de los pisos hasta la disposición de las camas. Pidió silencio en los pasillos, como si el hospital ya estuviera lleno de niños. Y en el fondo, quizá lo estaba, al menos en su corazón. El día de la inauguración, el cielo amaneció despejado y azul, como las mañanas de primavera que tanto amaba María Fernanda. La entrada del hospital estaba decorada con sencillas pero coloridas flores silvestres. Nada de pancartas con nombres de políticos, ni discursos pomposos. Solo una discreta placa de bronce a la derecha de la puerta. Hospital María Fernanda, la promesa de un padre. Cuando llegaron las primeras familias, muchas de lejos, con niños en brazos o de la mano, Miguel sintió un nudo en la garganta. Algunos de estos niños tenían la misma mirada que su hija.
los mismos ojos abiertos, llenos de miedo, pero también de esperanza. Uno de ellos corrió por el pasillo y abrazó a la enfermera como si estuviera en casa. Miguel observaba desde lejos. No quería acercarse demasiado, no quería ser aplaudido ni reconocido. Solo quería asegurarse de que, en ese lugar, ningún niño fuera olvidado. A medida que el frenesí de la inauguración se intensificaba, Miguel caminaba lentamente por los pasillos, casi como cualquier otro visitante. Se detuvo ante las puertas de las oficinas, miró dentro y continuó. Se detuvo un rato más frente al quirófano. Dentro, el equipo recién instalado aún estaba en pruebas, pero todo parecía listo. La luz blanca, los monitores, el instrumental empacado. Apoyó la mano en el cristal y cerró los ojos un instante. Fue en esa misma ciudad, en un hospital diferente, donde esperó afuera durante casi 7 horas, sin noticias, mientras los médicos intentaban salvar a María Fernanda. Recordó el sonido metálico del reloj de pared, la dura silla en la que se sentó y la sensación de que el tiempo lo empujaba hacia el abismo. Cuando finalmente llegaron a darle la noticia, ni siquiera oyó bien las palabras, solo sintió que el suelo desaparecía. Ahora, de pie ante esa nueva sala, juró en silencio que ningún niño se iría solo. Al regresar a la recepción, se le acercó una mujer con un bebé en brazos. No sabía quién era, solo vio a un hombre allí de pie, observándolo todo. «Señor, ¿de verdad es gratis este hospital?», preguntó Miguel mirando al niño pálido, delgado y con los labios morados. Respiraba con dificultad. Su madre se aferró a la correa de su mochila con mano temblorosa. Él respondió: «Sí, señora, aquí todo es para ellos, gratis». La mujer sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Que Dios bendiga a quien haya hecho esto». Miguel simplemente asintió. Mientras se alejaba, sintió un calor en el pecho, una mezcla de dolor y alivio. Nunca sabría que quien haya hecho esto estaba allí, de pie, intentando contener las lágrimas. Y era mejor así. La promesa era para su hija, y se estaba cumpliendo, un niño a la vez. En los días posteriores a la inauguración, Miguel evitó la granja. Por primera vez en décadas, delegó todo en los administradores. Era como si, después de cargar con el mundo sobre sus hombros durante tanto tiempo, finalmente se hubiera desprendido de una parte de sí mismo. Pasó parte del día en el hospital, sentado en un discreto banco del jardín interior, observando el ir y venir de las familias, los niños jugando con las batas de los médicos, las madres aliviadas después de las citas. No hablaba mucho. A veces saludaba a alguien, otras simplemente inclinaba la cabeza. El personal empezó a reconocerlo, pero lo trataban como a él le gustaba, con un respeto silencioso, sin halagos. La directora clínica, una mujer recia y experimentada, acostumbrada a las tragedias y la burocracia, dijo un día: «Creaste un lugar donde lo imposible se volvió rutina». Sonrió por primera vez en meses. No una sonrisa amplia, sino de esas que rompen el alma, incluso cuando el rostro aún carga con el peso de las añoranza. Un día, en el pasillo principal, Miguel vio a una niña salir de la consulta con un enorme lazo en la cabeza. Se parecía a María Fernanda, no físicamente, sino en su forma de caminar, en sus pequeñas manos agarrando un papel colorido, en su mirada curiosa. La niña se detuvo frente a él y le preguntó si era médico. Miguel dijo que no. Entonces sonrió y dijo: «Hoy vi un ángel aquí. Tenía el pelo rizado y vestía de blanco». Miguel se quedó paralizado. Todo su cuerpo tembló. Intentó disimularlo, pero se le quebró la voz al preguntar: «¿Y te habló?». La niña respondió: «No, pero me miró y no sentí dolor. Creo que cuida a los niños aquí». Antes de que pudiera decir nada, la madre llamó a la niña y se fue corriendo. Miguel se quedó allí, con la mirada perdida. En ese momento no le cupo ninguna duda. María estaba allí. Después de ese día,
Miguel empezó a visitar el hospital en diferentes horarios, casi como para vencer su propia añoranza. Llegaba temprano, antes del amanecer, o al final de la tarde, cuando los pasillos estaban más tranquilos. Una mañana, al llegar, encontró un círculo de voluntarios en la cafetería preparando refrigerios para las familias. Entre ellos, dos rostros le resultaron familiares, y lo eran. Eran dos de los vendedores de la concesionaria Polanco, los mismos que lo habían tratado con desdén e impaciencia. Ahora vestían delantales sencillos, llevaban el pelo recogido con redecillas y sonreían con sinceridad. Miguel no dijo nada, solo observaba. Uno de ellos, al notar su presencia, se mostró visiblemente desconcertado. Se acercó a él, se quitó el delantal y con la voz entrecortada dijo: «Señor Herrera, no sé qué decirle. Metí la pata con usted, y cuando vi lo que hizo en la tele, yo solo quería ayudar de alguna manera». Miguel simplemente puso una mano sobre su hombro y respondió: «Entonces sigue ayudando». De allí llegaron otros voluntarios, gente de todas partes, enfermeras jubiladas, jóvenes estudiantes de medicina, empresarios, conductores, profesores. El hospital ya no era solo de Miguel, era de todos, pero nunca perdió la costumbre de pasar por la parte de atrás, la zona menos concurrida, donde había una pequeña habitación que pocos conocían. Era una capilla sencilla, sin imágenes ni adornos, solo una silla, una ventana que daba al jardín y en la pared un dibujo enmarcado de su hija. Iba allí siempre que necesitaba recordar por qué empezó. Se sentaba, se quitaba el sombrero, apoyaba el cuaderno en el regazo y guardaba silencio. A veces lloraba, otras veces simplemente cerraba los ojos y respiraba hondo. Esa era su conversación con María Fernanda. No había respuestas, pero había presencia. Y eso bastaba. Una tarde, mientras supervisaba la llegada de un nuevo envío de equipo donado, Miguel fue sorprendido por una pequeña delegación del gobierno municipal. Llegaron sin previo aviso, incluyendo un fotógrafo, un jefe de prensa e incluso un representante del gobierno estatal. Querían homenajearlo, entregarle una placa y darle un discurso. Escuchó en silencio, como siempre, y cuando llegó su turno, declinó el micrófono. Mirando al representante a los ojos, simplemente dijo: «El hospital no necesita mi nombre en ninguna placa. Necesita pediatras, medicamentos, gente comprometida. Si trae eso, lo aceptaremos. Deje el resto en su memoria». Eso desarmó cualquier intento de politiquería. El fotógrafo intentó tomar una foto, pero Miguel apartó la mirada. La promesa que le hizo a su hija no fue por vanidad. Simplemente pidió que cuidara a los niños, y eso era lo que haría hasta el último día de su vida. Más tarde ese día, una de las enfermeras le contó a Miguel que una niña había pedido ver al dueño del hospital. Tenía 6 años y estaba en tratamiento por una enfermedad degenerativa. Cuando Miguel entró en la habitación, la niña lo miró con una seriedad que desmentía su edad. «¿Eres tú quien construyó este lugar?», preguntó. Miguel sonrió levemente y respondió: «Creo que acabo de empezar. Ustedes son quienes realmente lo hacen posible». Ella le tomó la mano con una fuerza sorprendente y dijo: «Gracias. Aquí nadie tiene miedo». Eso le resonó en la cabeza el resto de la noche. Aquí nadie tiene miedo. ¿Cuántas veces había sentido miedo? Miedo a perder, a no poder cumplir, a incumplir una promesa. Pero allí, frente a esa niña, comprendió: quizás cumplir una promesa sea también la forma más hermosa de superar el miedo. Una noche, Miguel se quedó hasta tarde en el 1200 hospital. Había empezado una tormenta, una de esas típicas tormentas de verano, con truenos que hacían temblar las ventanas y ráfagas de viento que doblaban las ramas de los árboles del jardín. Muchos del personal ya se habían ido, pero él se quedó, sentado cerca del mostrador de recepción, mirando caer la lluvia.
La luz parpadeó unos segundos y se encendieron las luces de emergencia. En lugar de preocuparse, se levantó y caminó lentamente por los pasillos, como si hiciera una ronda final. Al pasar por la sala de pediatría, vio a una enfermera contándoles historias a 4 niños que no podían dormir. Se detuvo en la puerta y escuchó en silencio. La historia era sobre una niña que soñaba con camiones voladores que llevaran curas a todos los rincones del mundo. Miguel tragó saliva con dificultad. Era una de las historias que María Fernanda había inventado, que él mismo les había contado al personal durante la construcción. Tras la salida de la enfermera, Miguel entró lentamente en la habitación. Una de las niñas seguía despierta. Tenía los ojos abiertos, pero no dijo nada. Miguel se sentó en la silla junto a la cama y permaneció allí en silencio unos minutos, sin querer molestarla. Cuando se levantó para irse, ella susurró: «Me visita a veces, ¿sabes?». Se detuvo y se giró lentamente. La niña del cuento, la del pelo rizado, me dijo que me recuperaría. Miguel sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Intentó responder, pero no pudo. Simplemente acarició suavemente la cabeza de la niña y salió de la habitación. Caminó por el pasillo vacío, sin prisa, sintiendo la presencia de su hija en cada rincón. No era una alucinación ni un consuelo artificial. Era como si, en ese hospital, María Fernanda no hubiera muerto. Simplemente se había mudado y ahora seguía viva en cada niña sonriente. Al mes siguiente, Miguel decidió hacer algo que había postergado desde la inauguración: visitar el cementerio donde estaba enterrada su hija. No era miedo ni negación, sino una especie de respeto silencioso, como si aún no estuviera listo para afrontar la tumba con todo lo que significaba. Pero ahora, con el hospital abierto y los niños bajo cuidado, algo en su interior parecía pedir a gritos ese momento. Llegó temprano, antes del calor, con un sencillo ramo de margaritas en las manos. Caminó lentamente hacia la pequeña tumba blanca, donde estaba grabado en letras doradas el nombre de María Fernanda. La lápida era discreta, sin exageraciones, tal como ella hubiera deseado. Miguel se arrodilló, apoyó la mano sobre la fría piedra y permaneció allí largos minutos sin decir palabra. Era un silencio que lo decía todo: anhelo, dolor, orgullo y sobre todo presencia. Porque allí, ante esa lápida, sintió que su hija lo escuchaba. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi como un pensamiento expresado en voz alta. «Cumplí con mi deber, hija. Hice de nuestro dolor un refugio y de tu nombre un lugar de sanación». Las lágrimas brotaron sin cesar. No eran como las del primer día, desesperadas y apagadas. Eran las lágrimas de alguien que aún sufría, pero que ahora podía respirar entre sollozos. Sacó una pequeña foto de su bolsillo, la misma que había llevado en el sobre desde su visita al concesionario, y la colocó al pie de la lápida. Luego se quitó el sombrero, se puso de pie y miró al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no había una sensación de vacío absoluto. Todavía había dolor, sí, pero había algo más en él, un propósito. Y en ese momento, Miguel comprendió lo que nunca había podido nombrar. Ya no se trataba solo de sanar a los niños. Era él también quien sanaba, día tras día, las pequeñas manos de su hija perdida. La rutina del hospital se volvió cada vez más estable. Se formaron equipos, se crearon departamentos, comenzaron a surgir alianzas con universidades. Aún así, Miguel seguía presente. No como jefe ni como cliente, sino como alguien que simplemente pertenecía. Era común verlo sentado en la cafetería con los conductores, tomando café con los jardineros o intercambiando palabras con las madres en la sala de espera. Nunca se puso por encima de nadie. Cuando le preguntaban por su título, respondía: «Soy padre». Y eso era todo. A veces,
Los nuevos empleados tardaban en comprender quién era. Pensaban que era un voluntario mayor o un guardia de seguridad jubilado, hasta que oían las historias, hasta que veían las paredes, hasta que sentían la atmósfera de ese hospital que parecía respirar un aire diferente, el que nace del dolor transformado en servicio. Un día, un joven periodista de una revista nacional recibió permiso para escribir un reportaje. No era la primera vez que lo pedían, pero esta vez Miguel aceptó, con una condición: que el reportaje fuera sobre los niños, no sobre él. El reportero pasó 3 días en el hospital, hablando con pacientes, familiares y personal. Al final, pidió entrevistar a Miguel. Aceptó, pero con sencillez, sin guión, sin asientos reservados. Se sentó en un banco del jardín y respondió con sinceridad. Habló de su hija, de la promesa, del dolor que nunca desaparece y de la paz que siente cada vez que ve a un niño salir curado. El reportaje se publicó con el título El hombre que sembró esperanza con las manos sucias. La portada mostraba la imagen de una enfermera sosteniendo a un niño, con el mural de María Fernanda al fondo. Miguel leyó el reportaje en silencio, de principio a fin, y al terminar, simplemente dijo: a ella le gustaría esto. Con 1860, el paso de los meses, algo hermoso comenzó a suceder. Las familias que habían estado en el hospital regresaron, ya no como pacientes, sino como voluntarios. Los padres de los niños curados trajeron refrigerios, juguetes y donaciones. Algunas madres se ofrecieron a limpiar, otras a organizar actividades recreativas. El hospital dejó de ser solo un lugar de sanación para convertirse en una comunidad. Miguel observaba esto con una mezcla de orgullo y discreción. Nunca participaba en sesiones de fotos ni en eventos con dignatarios. Prefería sentarse a la sombra de los árboles escuchando las risas que salían de las ventanas. Una de esas tardes, una joven, expaciente, corrió hacia él con una nota. Decía: gracias por salvar mi corazón. Ahora late más fuerte porque sabes amar. Miguel guardó el papel en el bolsillo de su camisa, donde ya guardaba tantos otros recuerdos silenciosos. Y en ese momento, sintió que esa pequeña frase lo decía todo lo que jamás podría explicar. Con cada nuevo camión que salía de la finca rumbo al puerto, Miguel se aseguraba de supervisar el envío. Los conductores ya sabían que, antes de partir, pasaría por delante de cada vehículo, posaría la mano sobre la carrocería y susurraría algo que nadie podría oír. Siempre era lo mismo: el nombre de un niño salvado esa semana. Era su forma de mantener viva la conexión entre la tierra que alimenta y el hospital que cura, porque en el fondo todo formaba parte del mismo ciclo: la cosecha, los granos, las ganancias, los camiones, las medicinas, las cirugías, las sonrisas. Nada era casual, nada era solo negocio. Con cada entrega exitosa, Miguel regresaba a casa con una extraña calma, como si, incluso sin ver a María Fernanda, le hablara a través de códigos invisibles. Y ella, estaba seguro, lo oía todo. En una nublada mañana de otoño, Miguel recibió una llamada inesperada. Era de un médico de un pueblo del estado de Chiapas, pidiendo ayuda. Una epidemia de infecciones respiratorias se propagaba rápidamente entre los niños y el pequeño centro de salud local estaba desbordado. No había suficientes antibióticos ni camas adecuadas. Miguel no lo dudó. Organizó un equipo de trabajo en menos de 24 horas. Llamó a los conductores, distribuyó medicamentos y movilizó a voluntarios y médicos del hospital. Los camiones con las calcomanías de Por María Fernanda partieron antes del amanecer. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con aplausos y lágrimas. Miguel no fue en persona. Prefirió quedarse en el hospital, coordinando todo desde lejos. Pero les pidió que llevaran una caja con dibujos de los niños hospitalizados en Guadalajara, junto con notas escritas a mano.
Estamos con ustedes. Todo estará bien. Fue más que una ayuda. Fue un puente de empatía. Los días siguientes fueron intensos. La operación de emergencia salvó a docenas de niños. La historia resonó a nivel nacional, y Miguel fue invitado a recibir homenajes en varios eventos. Los rechazó todos. Se mantuvo fiel a la promesa que le hizo a su hija. No quería ser el centro de atención, quería acción. Pero algo cambió después de esta misión. Por primera vez, comenzó a pensar en expandir el proyecto. Ya no era solo un hospital, era un movimiento. Empezaron a surgir propuestas para abrir una segunda unidad, esta vez en Oaxaca. Médicos, ONG y donantes estaban dispuestos a colaborar. Miguel, sin embargo, tardó semanas en decidirse. No por miedo, sino por respeto al origen de todo. Solo cuando visitó la capilla del hospital y se quedó en silencio ante el mural de su hija, lo supo con certeza. Ella no habría dejado a nadie fuera. Si más niños estaban sufriendo, era su deber continuar. Y en ese momento, la respuesta llegó como siempre, silenciosa pero clara. La segunda unidad hospitalaria comenzó a planearse discretamente como todo lo que hacía Miguel, sin anuncios ni fanfarrias, solo trabajo. Eligió un terreno sencillo cerca de una comunidad indígena donde el acceso a la atención médica era prácticamente inexistente. Al igual que en Guadalajara, se aseguró de seguir cada paso del camino. Pero esta vez, algo dentro de él era diferente. Ya no era solo el dolor lo que lo conmovía, sino también la esperanza. Vio reflejos de María Fernanda en los ojos de los niños del primer hospital, pero también vio algo nuevo, la semilla de lo que ella dejó atrás floreciendo más allá de él. El equipo que ahora lo acompañaba estaba compuesto en parte por personas que habían sido ayudadas por la primera unidad. Uno de los obreros de la construcción era padre de una niña curada. Una de las enfermeras se había ofrecido como voluntaria en los primeros días, y esto le dio al proyecto una fuerza que nunca imaginó que vería. Era la promesa multiplicándose en otras manos. Un día, mientras caminaba por la nueva obra, uno de los obreros le preguntó si alguna vez había considerado renunciar. Miguel sonrió. Dijo que sí, muchas veces. Ese cansancio ya lo agobiaba. Ese dolor a veces aún lo paralizaba. Pero añadió, el dolor nunca se va, pero cuando le das un propósito, te sostiene en lugar de hundirte. Eso se le quedó grabado al obrero. Días después, regresó con su esposa e hijos a visitar el hospital original en Guadalajara. Quería mostrarles a sus hijos el lugar donde el dolor se convirtió en esperanza. Miguel no sabía de la visita. No necesitaba saberlo, porque cada vez que alguien entendía lo que significaba ese proyecto, era como si María Fernanda lo explicara ella misma. Y esa era la mayor señal de que su promesa no había sido en vano. Algunas noches, cuando el insomnio le impedía dormir, Miguel iba solo al hospital. Recibía las llaves del guardia de seguridad, recorría los pasillos oscuros y silenciosos y se sentaba en el jardín interior. No necesitaba ver a nadie, solo necesitaba oír el viento entre las plantas y de vez en cuando el lejano sonido de un niño tosiendo o soñando ruidosamente en la habitación contigua. Una de esas mañanas tempranas encontró una nota en la capilla. Estaba escrita a mano con una caligrafía infantil. «Gracias, Fernanda, quiero ser como tú». Sostuvo el papel con cuidado, como si fuera de cristal. Se sentó en la silla de la capilla y permaneció allí hasta el amanecer. Le recordó algo que decía su hija cuando veía dibujos animados de superhéroes. «Papá, no necesitamos una capa para salvar a alguien. Solo necesitamos no tener miedo de amar». Y ahí estaba la verdad más dura y simple de su vida. Esa mañana, Miguel mandó enmarcar la nota. La colocó junto al primer dibujo de su hija, creando lo que el personal llegó a llamar el altar de la esperanza.
Todos los que pasaban se detenían unos segundos. Algunos también dejaban notas. Otros simplemente se arrodillaban en silencio. Con el tiempo, ese pequeño rincón se convirtió en el corazón simbólico del hospital. No había lujos ni tecnología, solo papel, madera y amor. Cuando un periodista le preguntó si creía en los milagros, Miguel respondió: creo en la gente que no se rinde, y a veces ese es el milagro más grande que existe. No solo hablaba, había visto a madres dormir en el suelo durante semanas junto a sus hijos. Había visto a médicos tratar a 20 niños sin descanso. Se había visto a sí mismo seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Y esto lo sabía, no era casualidad, era fe con propósito. Pasó el tiempo, pero Miguel mantuvo la misma rutina: visitas constantes, reuniones discretas, escucha activa. Rara vez alzaba la voz. Cuando no estaba de acuerdo con algo, bastaba una mirada y todos lo entendían. Su autoridad no provenía de su posición, sino de su ejemplo. Un día, durante una reunión con ingenieros de la nueva unidad, uno de ellos sugirió recortar gastos eliminando del proyecto la sala de juegos infantiles. No es esencial para la operación clínica, argumentó. Miguel guardó silencio unos segundos y luego respondió con firmeza: lo esencial es que el niño olvide que está enfermo, aunque sea por 20 minutos. Eso también lo salva. La sala de niños en los juegos se mantuvo y ganó aún más espacio, con juguetes, libros, colores, muñecas de trapo como las que María Fernanda solía sostener. Fue en estos detalles donde derramó su corazón, porque sabía que a veces lo que cura no es solo la medicina, sino el cuidado invisible que nadie mide en un examen. Una tarde llamaron a Miguel para acompañar el alta de una niña que había sido sometida a una cirugía delicada. Los padres querían agradecerles en persona. Dudó, pero fue. En la habitación encontró a una pareja humilde, con los ojos llenos de cansancio y gratitud. El padre sostenía un paquete envuelto en papel sencillo y dijo: no podemos pagarlo, pero lo hicimos con nuestras propias manos. Era una pequeña escultura de madera, un camión con el nombre María Fernanda grabado en un lateral. Miguel sostenía el regalo como si fuera de oro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No pudo decir mucho, solo apretó con fuerza la mano del hombre y saludó con la mano a la niña, que dormía plácidamente en brazos de su madre. En ese momento comprendió que la cosecha de la promesa llegaría así, en pequeños, discretos, pero eternos pedazos. Y por eso todo había valido la pena. El nombre de María Fernanda empezó a difundirse más allá de los muros del hospital. Los profesores citaban su historia en las aulas. Los niños dibujaban camiones con alas en sus cuadernos. Algunas ONG empezaron a usar la expresión Promesa María como símbolo de proyectos sociales inspirados en el hospital. Miguel observaba desde lejos. No era de los que se dejaban cautivar por los homenajes, pero sí de los que comprendían el poder de un nombre cuando dejaba de ser solo un recuerdo y se convertía en un movimiento. Un día, una profesora de escuela pública contactó con la administración pidiendo permiso para llevar su clase al hospital. Quería que los alumnos vieran que la solidaridad no era un concepto lejano, sino algo tangible. Miguel le dio permiso sin dudarlo. Cuando los niños llegaron, guiados por enfermeras y psicólogos, los observó desde lejos. Algunos llevaban flores, otros cartas. Uno de ellos dijo en voz alta: «Yo también quiero salvar a alguien cuando sea grande». Esa noche, Miguel escribió en el cuaderno de su hija, una costumbre que mantuvo incluso después de tantos años. «Hoy vinieron niños a conocerte, hija. Dijeron tu nombre sin haberte visto nunca. Hablaron como si aún estuvieras aquí, y quizá lo estés». Cerró el cuaderno lentamente y contempló el mural. La colorida,
imagen hecha a partir de un dibujo de su hija, era ahora un lugar de encuentro, un lugar de oración, lágrimas y risas. A veces, los padres se arrodillaban allí antes de una cirugía. Otras veces, los niños dejaban pulseras, pegatinas y pequeños juguetes como muestra de gratitud. Y Miguel comprendió que nada de esto había sido planeado. Era natural. Era como si el alma de su hija se hubiera expandido por ese lugar y se negara a irse, y él, al darse cuenta de esto, dejó que el anhelo doliera, pero ya no como un peso. Dolía como un abrazo prolongado. Un día, Miguel recibió una invitación inusual. Un evento internacional de salud pública lo invitaba a dar una charla. Dijeron que el proyecto del hospital se había estudiado en universidades fuera de México como ejemplo de gestión humana. Querían escuchar la historia detrás del milagro. Declinó, como siempre. Pero uno de los organizadores, un médico brasileño, insistió. Dijo que él también había perdido a una hija y que ver lo que Miguel había construido le dio fuerzas para levantarse de la cama. Su carta fue directa, sincera, sin apelaciones emocionales baratas, y allí, por primera vez, Miguel consideró aceptar, no por el evento ni por los títulos, sino porque sabía que el dolor que transformaba podría servir de faro para quienes aún caminaban en la oscuridad. Aún así, antes de responder, fue al hospital. Necesitaba preguntarle a su hija. Entró en la capilla, se sentó y cerró los ojos, y el silencio que sintió no era vacío, era permiso. En el evento habló poco, solo trajo consigo una foto, una de María Fernanda jugando en medio del campo. Contó cómo empezó todo. De niña de 8 años, entre exámenes y hospitalizaciones, creía que los camiones podían alimentar al mundo. Y cómo, en su último día, ella le pidió que construyera algo para quienes no tenían nada. También habló de la humillación que sufrió en el concesionario y cómo eso no lo disuadió de su propósito. El público guardó silencio. No hubo aplausos, ensayados ni frases hechas. Al terminar, Miguel bajó del escenario con la misma humildad con la que había subido. Un médico sudafricano se le acercó entre lágrimas. Le dijo que volvería a casa y comenzaría algo similar. Dijo que ahora entendía lo que significaba cumplir una promesa hecha al final de su vida. Miguel simplemente le apretó la mano. Supo que, en ese momento, María Fernanda había cruzado otra frontera. Después del suceso, Miguel regresó a la granja. Extrañaba la tierra, el olor a maíz recién cosechado, los perros que lo seguían desde el portón hasta el granero. Hacía meses que no pasaba una noche allí. Todo estaba en orden, bien cuidado, pero ya no era lo que era. Ahora, ese lugar que una vez fue solo producción, se había convertido en la fuente de algo más grande. Caminó entre los aguacates, pasó la mano por las hojas, miró al cielo. Recordó los días en que María Fernanda corría entre las hileras, riendo, gritando que quería plantar un hospital entero bajo tierra para ver si crecía más rápido. Miguel sonrió al recordarlo y pensó que, en cierto modo, lo había logrado, porque incluso sin semillas, incluso sin azadón, había sembrado un legado que ahora crecía en otros estados, en otros idiomas, en otros niños. En el porche de la casa principal se sentó en la mecedora con una fina manta sobre las piernas. El crepúsculo teñía el cielo de naranja y morado, y el canto de los grillos ya empezaba a llenar el aire. Tomó su cuaderno y por primera vez no escribió nada, simplemente lo hojeó. Página tras página, la letra de su hija, sus facturas, los dibujos, las promesas garabateadas con trazos gruesos, los recordatorios subrayados en rojo. Todo estaba allí. Una historia que no se publicaría en ningún libro, pero que era más verdadera que cualquier biografía. Cerró el cuaderno lentamente y apoyó la cabeza en la pared. No lloró, no sonrió, simplemente
se quedó, en silencio, con el pecho lleno de recuerdos y el corazón cansado, pero entero. La granja era el origen, el hospital, el camino, y ahora con el tiempo comprendía que su misión no era salvar el mundo, era mantener viva la luz de un niño, y eso lo estaba consiguiendo. Unas semanas después, Miguel recibió una visita inesperada. Era el gerente de la concesionaria de Polanco. Llegó sin avisar, solo, con un sobre en la mano. El guardia de seguridad del hospital dudó, pero Miguel lo dejó entrar. Se sentaron en una habitación sencilla junto al pasillo de pediatría. El hombre estaba visiblemente desconcertado, sudando a pesar del aire acondicionado. Dijo que necesitaba disculparse, no por las formalidades, sino por su comportamiento. Admitió que ese día había juzgado a Miguel por lo que vio, no por quién era. Nos acostumbramos a mirar demasiado hacia arriba y olvidamos que la grandeza a veces viene con sombrero y botas. Miguel escuchó en silencio. El hombre le entregó el sobre. Dentro, un documento que formalizaba la donación de una camioneta nueva al hospital, pagada íntegramente por la concesionaria, a nombre de María Fernanda. Miguel la sintió, le dio las gracias y dijo, habría estado contenta. Y eso fue suficiente. No era venganza, era un ciclo que llegaba a su fin. Más tarde ese mismo día, llegó la camioneta. Nueva, blanca, con las calcomanías listas, Hospital María Fernanda a un lado y promesa cumplida al otro. El personal se reunió en la entrada para recibir al vehículo. Los niños dibujaron pancartas coloridas, los médicos aplaudieron, los voluntarios tomaron fotos. Miguel se quedó atrás, con los brazos cruzados, observando todo con lágrimas en los ojos. No lloraba de tristeza. Era una emoción diferente, una mezcla de gratitud, alivio y esa sensación difícil de explicar, como cuando el corazón encuentra un descanso que ya no espera. Pasó la mano por la carrocería de la camioneta, como hacía con todos los demás, y susurró el nombre de un niño que había sanado esa semana. Luego se llevó la mano al pecho, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió levemente, como si allí, en esa silenciosa rendición, finalmente hubiera comprendido: el dolor nunca desaparece, pero puede convertirse en un camino. Con el tiempo, empezaron a llegar historias de lugares donde Miguel nunca había estado. Los niños nombraban juguetes con el nombre de María. Las escuelas organizaban campañas con camiones de cartón llenos de cartas y dibujos. Una maestra del norte de México escribió que sus alumnos habían decidido estudiar medicina para cuidar como cuida el hospital. Miguel leía cada carta, incluso las que tenían faltas de ortografía y dibujos borrosos. Las guardaba todas en una caja de madera cerrada con llave que guardaba detrás de su escritorio en su oficina. No por vanidad, sino porque sabía que un día, cuando ya no estuviera, sería el legado más preciado del hospital. Las voces de niños tocados por otro niño. A veces escogía una o dos cartas al azar, las leía en silencio y las dejaba en el altar de la capilla, como diciéndole a su hija: mira lo que haces. Y eso era lo que más le impresionaba, la constancia de la presencia de María Fernanda. No como un recuerdo, sino como una energía viva. Quienes nunca la habían conocido decían sentir algo diferente en el hospital. Las madres juraban que, en las noches difíciles, soñaban con una niña con un vestido blanco que sonreía y calmaba a sus hijos. Uno de los médicos incluso contó que durante una cirugía crítica sintió como si una pequeña mano guiara sus movimientos. Miguel nunca buscó explicaciones, no las necesitaba. Para él, su hija estaba donde debía estar, no en la tierra, sino entre las vidas que se salvaban. Y en el fondo, eso era lo que lo impulsaba a seguir adelante, porque la sonrisa de cada nuevo hijo, cada alta, cada abrazo de un padre agradecido también era un mensaje. Un "aquí estoy, papi",
que no llegaba en palabras, sino en pequeños milagros cotidianos. Y era gracias a estos milagros que seguía despertando cada día. Una tarde, Miguel estaba sentado en el jardín del hospital cuando una niña de unos 7 años se acercó con una caja de zapatos decorada. «Es para ti», dijo, extendiendo la caja como si ofreciera un tesoro. Miguel sonrió con curiosidad y preguntó qué era. «Cartas de todos aquí. Ayudé a reunirlas». Dentro de la caja había notas, dibujos, pulseras, frases como «Gracias por darme un lugar sin miedo» o «Ahora mi madre también sonríe». Miguel las hojeó con manos temblorosas. El peso simbólico de aquella caja era mayor que cualquier trofeo, mayor que cualquier número. Era reconocimiento sin publicidad, amor sin protagonismo. La niña lo miró y dijo: «Sabemos que eres el papá de la niña que nos cuida». Él no respondió, simplemente le tomó la mano unos segundos, porque en ese momento cualquier palabra habría sido demasiado pequeña. Esa noche, con la caja en brazos, regresó a la granja. Se sentó en el porche como antes, cuando María Fernanda se quedaba dormida en el sofá de la sala, con los pies llenos de tierra y el pelo enredado. Abrió la caja de nuevo y, bajo la tenue luz del farol, leyó carta tras carta. Lloró. No un llanto desesperado, sino profundo. El llanto de quien sabe que ha cumplido su misión, incluso sin todas las respuestas. Al terminar, tomó el cuaderno de su hija, garabateó en una página nueva y escribió: «Hija, ahora el mundo sabe quién eres. Y yo, aunque mi corazón sigue vacío, estoy en paz». Cerró el cuaderno lentamente, dejó la caja a un lado y contempló el campo iluminado por la luna. El silencio de esa noche era diferente. No era ausencia, era presencia, y Miguel lo supo. Ella estaba allí, como siempre. Unos meses después, el hospital celebró su segundo año de operaciones. La fecha se celebró con una celebración sencilla, tal como le gustaba a Miguel, sin discursos políticos, sin escenarios, sin prensa. Solo una ceremonia interna, con pacientes, familiares y personal. En la entrada, crearon un árbol de la vida con fotos de los niños que atendían. Cada hoja de papel tenía un nombre, una fecha y un breve agradecimiento. Miguel llegó temprano, como siempre. Observó la actividad en silencio. No subió al escenario, no habló, pero todos sabían quién era. Y lo más importante, todos sabían por qué estaba allí. Al caer la tarde, se formó un pequeño círculo a su alrededor. Los niños se acercaron a abrazarlo, como si fuera su abuelo. Una de ellas, con un dibujo en las manos, dijo: «Mi madre decía que tu corazón es mitad suyo y mitad nuestro». Miguel no respondió. Simplemente miró al cielo y sintió un nudo en la garganta. Cuando regresó a casa esa noche, encontró un sobre manila en la mesa de la cocina. Era del registro civil local. Al abrirlo, descubrió que alguien había propuesto formalmente nombrar la avenida frente al hospital con su nombre. Avenida Don Miguel Herrera. Leyó la propuesta con atención, pero no la firmó. Al día siguiente, fue al registro civil en persona y solicitó el cambio de nombre. Avenida María Fernanda Herrera. El empleado, sorprendido, le preguntó si estaba seguro. Miguel respondió con una sonrisa tranquila: «Si hoy hay una avenida ahí, es porque un niño de 8 años creyó que el mundo podía ser diferente». La solicitud fue aceptada, y semanas después se instaló la placa. Cuando Miguel pasó por delante de ella por primera vez, se bajó del coche, tocó el frío metal con los dedos y susurró: «Ahora todo está en su sitio». Al año siguiente, el hospital inauguró una nueva ala, la Unidad María Luz, dedicada exclusivamente a cuidados paliativos pediátricos. Era una idea que Miguel había albergado desde el principio, pero que nunca se había sentido preparado para afrontar. Cuando finalmente decidió ponerla en práctica, fue como reabrir una herida, pero sabía que era necesaria.
Sabía que algunos niños nunca se recuperarían y que sus últimos días merecían estar rodeados de dignidad, amor y consuelo. El ala se construyó con amplios ventanales, jardines interiores, juegos tranquilos y una sala de música. Miguel supervisó cada detalle, insistiendo en que todas las habitaciones tuvieran colores suaves y vistas al cielo. «Si es la última imagen que tengan, que sea hermosa», dijo. Nadie objetó. Todos sabían que hablaba con la voz de alguien que había presenciado el final en primera persona, y aún así eligió seguir cuidando la vida. El día que abrieron la unidad, Miguel recorrió lentamente los pasillos. Se detenía en cada puerta, tocaba suavemente y se presentaba. No dijo quién era, simplemente dijo: «Si necesitan algo, llámenme». Una de las madres, con la mirada perdida y los hombros encorvados, le preguntó si era médico. Miguel respondió: «No, soy padre». No lo entendió al instante, pero al ver su nombre discretamente grabado en la pared exterior de la sala, guardó silencio. Esa noche, Miguel pasó de nuevo. En una de las habitaciones sonaba música suavemente. Era una vieja canción que a María Fernanda le gustaba cantar antes de acostarse. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y dejó que el sonido le llenara el pecho. Esa música, en ese lugar, era un doloroso recordatorio, pero también sanador, porque a veces incluso el final puede ser hermoso. Y en ese hospital, incluso el silencio decía algo. Con el tiempo, Miguel empezó a visitar menos las oficinas y más los pasillos. Decía que allí residía la verdad. Conocía los nombres de varios niños, recordaba sus rostros, sus tratamientos, sus victorias y derrotas. Cada vez que un niño fallecía, encendía una vela en la capilla y escribía su nombre en su cuaderno justo debajo de las notas de su hija, no como un registro oficial, sino como un gesto de cariño. El personal respetaba este ritual. Sabían que esto no era solo un hospital, era un campo de memoria viva. Un día, un empleado nuevo le preguntó por qué no se tomaba vacaciones, por qué no descansaba. Miguel respondió: «Porque mi paz reside aquí, y porque cada niño que entra por estas puertas me devuelve un trocito de mi hija». No era una frase agradable de escuchar, era real, era lo que lo impulsaba a seguir adelante. El cumpleaños de María Fernanda fue una idea de los empleados, sin la participación de los medios ni donaciones. Simplemente un gesto de agradecimiento. Cada departamento del hospital rindió un pequeño homenaje. El personal de cocina preparó su plato favorito. Los médicos escribieron cartas y los niños pintaron mariposas de colores. Cuando Miguel llegó y vio todo esto, se detuvo en la puerta. Respiró hondo y sintió la suave carga de la añoranza mezclada con el orgullo. En un rincón de la habitación, una niña de 5 años, que había sido operada del corazón semanas antes, corrió hacia él y le entregó una flor de papel. «Es para tu hija. Dicen que vive aquí». Miguel se agachó, tomó la flor con ambas manos y dijo: «Sí que vive, y acabas de embellecer aún más su hogar». Con los años, Miguel envejeció ante los ojos de todos. Sus manos se volvieron más lentas, sus pasos más cortos, pero su presencia se mantuvo firme. Nunca dejó de visitar la capilla ni de escribir en su cuaderno, aunque a veces le temblara la letra. La rutina se convirtió en un recuerdo vivo. El hospital creció con nuevos departamentos, alianzas con universidades y reconocimiento internacional. Pero él se mantuvo fiel a su punto de partida, el pasillo donde su dolor se había convertido en una misión. Un día, se sentó con el director administrativo y le pidió un simple favor. «Cuando me vaya, no tienes que poner mi nombre en ninguna placa. Solo quiero que mantengas el jardín florecido y el mural de María limpio. Eso es todo». El hombre asintió con los ojos llenos de lágrimas. Todos sabían que, en el fondo,
Ese hospital no existiría sin Miguel. Pero él insistió. Lo que existía allí no era sobre él, era sobre una chica y una promesa. La última vez que Miguel escribió en su cuaderno era una tarde tranquila. El cielo estaba teñido de oro y el sonido de los niños jugando en el patio se mezclaba con el canto de los pájaros. Escribió solo una frase: «Hija, ahora puedo descansar». Cerró el cuaderno lentamente, apoyó las manos sobre él y permaneció allí, en silencio, durante largos minutos. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo pasó. Cuando una enfermera lo encontró, seguía sentado, con el sombrero en el regazo, el rostro sereno y los ojos entrecerrados. Se había ido como había vivido, discreto, silencioso, pero con el corazón lleno de amor. El hospital se detuvo ese día. No hubo fanfarrias, pero tampoco vacío, porque en cada habitación, en cada pasillo, en cada mural y en cada niño había un trocito de Miguel. Y allí, en esa paz silenciosa, la promesa de un padre perduraba para siempre. Meses después de la partida de Miguel, una niña recién llegada al hospital con el corazón débil y la mirada asustada. Venía de una ciudad lejana, con su madre desesperada y un diagnóstico grave en sus manos. Al entrar en la habitación, vio un mural en la pared de una niña de pelo rizado sosteniendo una muñeca de trapo. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. La enfermera sonrió y respondió: «Es quien nos cuida aquí». La niña no entendía del todo, pero miraba el dibujo como si viera algo familiar. Con el paso de las semanas, su estado mejoró. Un día, antes de acostarse, le dijo a su madre: «Me visitó, ¿sabes? La niña del mural. Dijo que todo iba a estar bien». Su madre lloró, y el equipo médico, ya acostumbrado a esas historias, simplemente asintió, porque sabían, en ese lugar, había algo que la medicina por sí sola no podía explicar. En el siguiente aniversario de la fundación del hospital, se instaló una nueva placa en la entrada. No era de bronce ni mármol, era de madera, hecha a mano por voluntarios. Decía: «Aquí empezó con una pérdida y se convirtió en 1000 reencuentros». Debajo, 2 nombres discretos: María Fernanda y Miguel Herrera. El hospital seguía funcionando a diario, sin parar, con pasillos llenos de vida, voces infantiles, historias difíciles y curas inesperadas, y quienes entraban por primera vez sentían algo diferente, incluso sin saber exactamente qué era. Era como si el amor y el dolor hubieran hecho un pacto allí, uno sostiene al otro. Y en ese lugar, donde un niño soñaba con un hospital y un padre prometía no dejar morir ese sueño, lo imposible hacía tiempo que había dejado de ser un obstáculo. Allí, el amor se convirtió en estructura, el anhelo en semilla y la promesa en legado. Don Miguel nos demostró que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en la disposición a cumplir una promesa, incluso si se hizo con lágrimas. ¿Cuántos de nosotros también cargamos con deseos incumplidos, voces silenciadas prematuramente, sueños aún por nacer? ¿Y si la historia que cambiará el mundo no viniera de un héroe, sino de un padre con las botas polvorientas y el corazón roto? Ahora es tu turno. ¿Viste el logo del canal? Comenta el minuto, el segundo y una fruta al azar. Cada 1 de mes se sorteará un comentario y contaremos tu historia aquí, con tu foto. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite creer que todavía es posible transformar el dolor en luz. Mantente atento. A veces la siguiente historia no se esconde en el pasado, sino en tus propios comentarios. Nos vemos la próxima vez que te sumerjas en las sombras de la historia.